Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí en la Facultad de Políticas de Santiago de Compostela con Miguel Ancho Bastos, que vamos a hacerle una entrevista sobre un poco actualidad y política, ya que tenemos hoy un día bastante movidito. Hemos visto que Pedro Sánchez al final no ha dimitido. ¿Cómo lo ha visto, Miguel? A ver, a mí me parece una cosa un poco así de circo, ¿no? Con todo el respeto, de que no puedes tener un país entero en vilo 5 días diciendo que tienes que pensar algo. Normalmente, si ves muy grave, dimites. Si no ves muy grave, pues sigues como tu vida cotidiana. Es decir, no veo yo esta necesidad de todo esto. ¿Cree que ha evolucionado la política en España cada vez más circo y antes era bastante más seria? A ver, seria... A ver, antes tenía sus problemas. Yo casi prefiero la de ahora, mira lo que estoy diciendo. Porque antes la gente la mitifica mucho, pues antes llegó a haber un golpe de Estado, pues llegó a haber terrorismo de Estado, que no vaya a pensar que era antes una maravilla. Antiguamente. Ahora tiene más de circo y tiene más de postura, pero creo que, mira, que incluso me atrevo a decir que es menos tensa que antes. ¿Sí? Sí. Aunque a ustedes les parezca lo contrario. Repito que antes la violencia era de verdad. Ya. Había violencia política en España, había grupos terroristas, y llegó a haber terrorismo de Estado, y llegó a haber mucha tensión en ese sentido. Es decir, en ese aspecto, yo creo que, aunque parezca lo contrario, porque a lo mejor la violencia se traslada al verbo, se traslada a la forma de hablar, pero que antes, no en toda España, obviamente, pero antes no había crímenes terroristas hasta hace bien poco. Pues en muchos aspectos se destensó eso. Visto de esa manera, sí es verdad que tenemos más circo, más de teatro, pero no hay tantas chichas luego en la calle, porque realmente tampoco ha habido demasiadas movilizaciones ni demasiadas... Es que a mí es lo que me lleva a pensar, es decir, que antes a lo mejor la tensión era más en la calle, ahora no hay tanta tensión en la calle, aunque parece que no. Yo recuerdo el proceso, ¿no? Normalmente el proceso de independencia es una cosa bastante seria en cualquier país del mundo, pero cuando vi las imágenes de la gente tomando cañas allí en la... Dije, esto muy en serio no se lo toma la gente, ni por un lado ni por el otro. Es decir, que no se ve como una cosa así, se ve como una cosa así que haces un poco como espuma. Es decir, que hace ruido, pues después que queda en nada. Claro. Y esto me parece que es algo semejante. Sí, es lo cual en cierta forma me complace. Por lo menos, repito, que no me gusta ver que la violencia se traslade a la población, que la gente se tome muy en serio la cosa. Sí que es cierto que últimamente duran muy poco las cosas, hay polémicas prácticamente todas las semanas, si no es por un lado o por otro, pero duran muy poco, eso tiene mucha razón. Sí, no, porque es todo muy inmediato, no es profundo, todo es al ritmo de las redes sociales o al ritmo que marcan esto, y van para un lado, van para otro, van por una cosa para otra, y esto digo que en una semana ya está olvidado. Está olvidado, pero el daño de reputación ya lo hice, porque esta bala ya no la puedo usar más. Ya. Porque usted, ¿cómo está viendo a Pedro Sánchez como político en toda la trayectoria que tiene? Como político. Sí, estrictamente. Es lo que dice, él es un superviviente. A ver, había una frase que él va resistiendo, va tirando para adelante. Decían los antiguos que Hitler quería durar 1000 años y que Franco solo quería durar hasta mañana, pero durando hasta mañana todos los días duró 40 años y el otro no duró más que unos años. Es decir, salvando las distancias que no tienen nada que ver uno con otro. Pero Pedro Sánchez lo que busca es resistir. Aquí ya va apagando un fuego, va sacando una cosa, pero ya lleva 6 años. ¿Por qué cree que el capitalismo tiene tan mala prensa y el socialismo tiene tan buena prensa, a pesar de que el capitalismo tiene muchos mayores logros y el socialismo grandes fracasos? Porque el capitalismo no es algo natural, en el sentido, es algo que muchas veces contradice la naturaleza humana, contradice muchos de los valores que ya hemos pensado. El capitalismo es algo aprendido, es una tecnología, pero es una tecnología mental. En ese aspecto es como la ciencia, es algo aprendido, no es algo que salga de la mente humana así porque sí, y requiere incluso forzar nuestro cerebro a esa forma de razonar. Pero también tecnologías tipo la escritura, la lectura tampoco son especialmente naturales, hay que aprenderlas con gran esfuerzo durante varios años de nuestra vida para poder, digamos, llegar a esto. Y el capitalismo también es algo que no es natural, en el sentido de lo natural no es... Lo natural es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Eso es lo normal. Lo normal no sé si es por efecto de la evolución o por efecto de la cultura. Eso ya no meto, pero lo normal es que ganas dinero, lo gastas, ¿no? La idea de guardar dinero para el futuro. Para un futuro incierto y para tener algo más en el futuro que es sin saber si lo vas a tener, eso requiere disciplina. ¿Y por qué cree que se asocia el capitalismo con el consumismo? Porque yo creo que muchísima gente trata el capitalismo como con un muñeco de paja. Porque el capitalismo genera tanta producción que genera riqueza y genera muchos bienes de consumo. Entonces, muchas personas ahora pueden permitirse, digamos, el lujo de tener bienes de consumo suntuarios, llamémoslo así. Yo no entro en si son necesarios o no son necesarios, cada persona decide lo que tiene que consumir. Pero bueno, bienes que antes se considerarían suntuarios, ¿no? Pues muchos pares de zapatos, ropa de marca, determinados viajes, bueno, repito, cada persona, pero no tiene nada más. Pero claro, eso antes no se podía hacer. Entonces,
Se podía hacer porque eran muy caros o porque no había producción suficiente de estos bienes, etc. ¿no? Ahora, con el capitalismo abarató muchísimo ese tipo de bienes. Yo distingo siempre entre capitalismo y mercado, que son cosas distintas. Están emparentadas, pero no es lo mismo. El capitalismo abarató muchísimo ese tipo de bienes. Ahora se puede viajar muy barato, se puede tener ropa relativamente barata, podemos tener alimentos de cierta calidad por relativamente barato, podemos disfrutar de determinados bienes de lujo, que antes eran de lujo, pues, cotidianamente. Por el hecho de poder ver este podcast, ¿no? Verlo requiere de una tecnología que permite que todo el mundo tenga en su teléfono móvil o su ordenador la capacidad de ver cualquier programa de televisión del mundo, ver cualquier libro que esté en PDF o bajarlo por ahí, o puede escuchar cualquier música. Es decir, no que existen unas bibliotecas ahora en cualquier ordenador de millones de libros, unas discotecas de millones de audios, o todo tipo de información cultural de todo el mundo, ¿no? Y eso se consiguió con el capitalismo. ¿Qué pasa? Que parece que después que ese es el objeto. Y de hecho, mucha gente es consumista, pero no es capitalista, ¿no? Cuando se ve el mítico actor o el mítico deportista o la mítica actriz o así, que se gasta dinero y que se baña en champán, por ejemplo, ¿no? Una cosa así de estas, no se ve así. O que hacen caprichos, tienen un caniche de color rosa, es un ejemplo así, una cosa así, a lo mejor no es cierto, pero es una cosa ostentosa, que se miran así como, entonces la gente identifica eso con el capitalismo. Esas personas no son capitalistas, son ricas, pero no son capitalistas. Y hay personas que son capitalistas, pero no son ricas. El capitalismo es una mentalidad, es una tecnología, es un hábito de vida que implica ahorrar, vivir por debajo de lo que se produce, de lo que se gana, e invertir sistemáticamente lo que se gana. Eso básicamente es esto. Y eso requiere, por ejemplo, de tecnologías mentales como la contabilidad. Werner Sombart, cuando habla de capitalismo, lo centra en una palabra: contabilidad. Pues yo creo que a día de hoy estamos muchas veces debatiendo un muñeco de paja sobre el capitalismo, porque siempre que se ataca el capitalismo yo creo que se relaciona más con el keynesianismo que tenemos actualmente, a la socialdemocracia. Claro, porque se ven los efectos del capitalismo, no el capitalismo en sí. El capitalismo es sumamente frugal. El capitalismo nace de gente ahorradora, incluso muy austera, incluso por las tesis de Weber, por ejemplo, que tienen que ver con la religión, en el sentido que la religión, algunas religiones por lo menos reprimen el consumo, es decir, no tienen prohibido el gasto suntuario, el lujo. Entonces, lo que ganaban lo reinvertían sistemáticamente. Entonces, eso es lo difícil de conseguir. Una persona que ahorre y que se ahorre lo dedique sistemáticamente al ahorro o al ahorro para conseguir bienes de producción, ¿no? O sea, pues el ahorro pues, para construir una fábrica, ahorro para construir un puente, ahorro para construir una central eléctrica. Ese tipo de ahorros sindicados es lo que consigue. Es decir, ahorrar para construir cosas para el futuro, no ahorrar para gastar. Y eso es lo que cambia con respecto a la antigüedad. Sombart, en un libro que se llama El burgués, habla de cómo era el comerciante antiguo. Es decir, el comerciante antiguo, por ejemplo, no tenía una contabilidad sistemática, era una cosa bastante desordenada. Cuando ganaba dinero, lo gastaba, por ejemplo, en intentar casar bien a sus hijos, o en comprar un título de nobleza, o comprarse una villa y retirarse, ¿no? Es decir, no era una reinversión sistemática, era ganar dinero y después gastarlo pues, de forma que aumentaras tu estatus. Pero tu estatus no era como capitalista, sino intentar pues, prosperar como familia, comprar algún título, comprar incluso algún cargo. En cambio, ahora no, el capitalista es frugal, es austero, es ahorrador. Creo que era una saga de los Forsyth, ¿no? Hablaba de vivir del interés. De los austeros que eran. No toca jamás el principal. Tienes una suma, esa suma daba un interés y ese interés daba un interés. Vivía Entonces, eso ¿cree usted que hay una parte cultural entonces en el socialismo que haya regado un poco en los países hispanos? A ver, algo debe haber de eso. En el sentido que usted ve las encuestas de valores a nivel mundial, España, Argentina, Italia, culturalmente, no quiere decir que sus gobiernos lo sean, pero culturalmente las poblaciones son de las más anticapitalistas del mundo. O sea, del mundo, digamos, que conoce el capitalismo, ¿no? Que hay pueblos a los cuales aún no ha llegado, por lo menos en la forma moderna. Pero del mundo, digamos, de la OCDE o del entorno que nos movemos, es de los países más anticapitalistas del mundo. O sea, no el gobierno, la gente. Entonces, cualquier problema ya siempre se pone en contra del empresario, critica el sistema, lo ve como un sistema poco natural. No sé si es una cosa socialista o precapitalista. Es decir, que digamos que los valores del capitalismo no penetraron aún. Una cuestión a lo mejor religiosa, porque en los países anglosajones caló más, digamos que es individualismo. No es tanto individualismo, es una forma de pensar. De hecho, hay un viejo debate. Repito, antes hablaba de Sombart, pero Sombart dice que el catolicismo se da tan bien o más que el protestantismo para el capitalismo. Y la prueba está a día de hoy, ¿no? Para comparar la Irlanda católica y la protestante, por ejemplo. ¿No? O la Alemania católica y la Alemania protestante son mucho más ricas las católicas. Es decir, y entre los países más ricos del mundo se cuentan varios católicos, entre ellos dentro de la Unión Europea. Es decir, no hay ningún obstáculo. Cultural, me refiero. Sí. ¿No? Cultural dentro del catolicismo al capitalismo. No sé a qué se debe. Solo sé que
que nuestra intelectualidad, lo que sea, se ha dedicado siempre pues, a criticar el sistema. Es probablemente, pues, repito, porque no es algo natural, no es algo que sea fácil de comprender. ¿Cree que usted en ve, España... por ejemplo, una persona cuando toca la lotería o una persona que tiene un windfall, o sea, que lo llama, perdón, un beneficio caído del cielo, ¿no? Es decir, que dice, ¿qué va a hacer con la lotería? Voy a gastarla. Sí. Y voy a hacer tal. No va a decir, voy a poner un fondo de inversión a tantos años y sí, voy a esa hacer... cultura. No, la cultura de ganar, gastar. Y está muy presente. Se ve, por ejemplo, hay estudios de personas que le tocan la lotería en Europa, que dice que hay un par de cientos cada año, que dice que no es una cosa extraña. Por ejemplo, pues, deportistas de élite que ganan grandes cantidades de dinero en la juventud, ¿no? O artistas que ganan grandes cantidades de dinero pues, mientras son jóvenes. Es decir, ¿cómo gastan el dinero? Pues vemos que su visión es esto, de mucho tronío, mucho gastar, mucho tal, pero después que no es una cosa que intenten que dure en el tiempo. Es decir, mira, gané este dinero ahora de joven, voy a hacer que me dure toda la vida, que pueden hacerlo perfectamente. No, se ve que intentan entrar en gastos suntuarios. Ya. Entonces podríamos decir que esta abundancia... Con excepciones, Sí. que no todos son así. ¿Podríamos decir entonces que esta abundancia que genera el capitalismo incentiva como a la gente a no querer ahorrar? Porque ya da Sí. por hecho ciertas cosas. Sí, bueno, eso es uno de los factores. Pues hay factores culturales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un factor cultural que es la cultura pues, de vivir el momento. Es decir, ¿no? Que repito, que yo no critico ni hago juicios morales, digo, pero es un factor que vive la vida, etcétera. Es un factor, y creo que a veces impulsado institucionalmente, ¿eh? No solo es una cuestión que sea así que la gente le dé por ahí, sino que también a veces se fomenta esta idea de disfruta del momento, libérate, cosas de ese estilo, ¿no? Que no La vida solo es una. Sí, la vida solo es una y disfruta de... ¿Vale? Que está muy, muy extendida. Entonces, claro, pero eso lleva a que vivas el momento, porque no pierdes en el más allá, pero el más allá, me refiero, más allá en el tiempo, ¿no? En el tiempos futuros. Y claro, pero esos tiempos van a llegar, ¿eh? Y es lo que tienes con esto. Y después, claro, Lyndon Carter, por ejemplo, cuando habla de estas cosas, él se ocupa también a los bancos centrales. O sea, a la cultura del dinero, que tienen los propios estados. Por ejemplo, los estados, cuando se crea el Banco Central, la Reserva Federal, y se empiezan a crear los bancos centrales en otros países, llevan a cabo una política de dinero barato, de inundar a los bancos con crédito barato. Y eso cambia la perspectiva temporal de la gente. Por ejemplo, para comprar un Ford, históricamente había que hacer un plan de ahorro. Es decir, ¿quiere usted un Ford? Pues entonces mete usted, yo qué sé, no sé cuánto era, $100 o $10 o lo que fuera, todos los meses durante 4 años, y al cabo de 4 años, ese dinero más los intereses le da el Ford. ¿Vale? Le hace un cálculo de comprar, pero tiene que esperar usted 4 años. ¿No? Eso cambia. Antes decía, quiero un bien, tengo que sacrificarme, tengo que pensar en el futuro, tengo que restringir el consumo hoy para tenerlo el día de mañana, ¿no? Vale, eso es lo que se hacía. Después, no, compre ahora y pague después. Eso fue la política del Banco Central. Sí, porque a ver, si no generas incentivo a tener ahorro y tienes la capacidad de decir, dame dinero, y el dinero es prácticamente gratis, al final yo creo que eso penaliza directamente. Claro, que dinero barato, relativamente barato, y dinero creado de la nada, y dinero que los bancos centrales lo crean, digamos, de mil y una formas, pero ninguna buena, ¿no? La idea es que la preferencia para la gente dice, ya no necesito sacrificarme, si quiero una cosa la compro y ya está, ya pagaré intereses después, o ya iré pagando, ya no necesita... Y claro, eso le quita disciplina Totalmente. a la gente, ¿no? El dinero, por ejemplo, cuando me gusta mucho, no tanto el dinero como en el sentido de técnico, así como, sino en el sentido cultural, ¿no? ¿En qué sentido cultural se refiere? La inflación, cómo afecta a la gente, este libro que me gusta tanto de Ferguson, Cuando muere el dinero, por ejemplo, o las novelas o libros que relatan la época de la inflación, como explicando cómo cambia, no solo cambia, eso es Stephen Zweig en El mundo de ayer, que ya lo cité alguna vez, ¿no? Cómo cambia no solo el dinero, los precios, sino cómo cambia la cultura de la gente. La gente, cuando empieza a ganar, cuando empieza, digamos, a deteriorarse el dinero, empieza a vivir al día. O sea, se deja de ahorrar, deja de pensar a largo plazo, solo piensa en tomas decisiones a muy corto plazo que son las que te afectan, digamos, el valor del dinero. Y eso afecta a muchas cosas. ¿Usted cree que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con un cierto nivel de inflación que era más por encima del que estamos acostumbrados? No tendría por qué. No debería. Supuestamente el euro era para evitar eso, ¿no? Supuestamente un euro gobernado por austeros alemanes. No, pero no veo que no acaba de cuajar la cosa. O sea, ¿cree que puede tambalearse un poco el sistema del euro? A ver, tambalearse. Puede si se empieza, digamos, a convertir en una moneda así de que se devalúa, que es una moneda poco seria, sí, podría devaluarse, podría tambalearse, sí. A ver si recupera la rigidez o no, a ver quién se impone en esta lucha, pero creo que esta vez no están haciéndolo, de momento no lo están haciendo especialmente bien. Está costando, sí. Le iba a comentar, usted hablaba de que en España no se protege de verdad la propiedad privada. ¿Por qué cree esto? Porque no hay propiedad privada.
en el sentido estricto romano de la palabra. Es decir, su propiedad realmente no es suya, está sujeta, por ejemplo, lo que se llama la función social de la propiedad. Eso está en la Constitución española. Quiere decir que su propiedad en cualquier momento puede ser alterada en su uso o expropiada si hay un interés general que supuestamente beneficia a otros, beneficia al social, que no sé qué es eso social. No, yo entiendo más bien que el gobierno decide en cada momento cuándo una vivienda puede ser suya o no. Es decir, usted tiene una propiedad, mañana se la pueden recalificar, para bien o para mal. Tiene la propiedad, pero no tiene el uso. Es decir, los usos, lo que uno puede hacer con ella, viene determinado por el gobierno. Después, la herencia, por ejemplo, usted deja una herencia y es una metáfora, pero realmente viene a ser así. El Estado la coge y le paga un dinero, nos la da. ¿Has visto así? Es visto así, pero a lo mejor no sé cómo se ve. Es claro, que el problema, muchos de otros aspectos, es verlos de otra forma. Es decir, lo que tienen estas teorías no son mejores ni peores, simplemente ven las cosas desde otra forma. Y, por ejemplo, ¿cree que con la uberización que está sufriendo la sociedad, digamos que estas herramientas que ha dado el mercado pueden poner en peligro también la propiedad privada? Porque hay mucha gente que no se puede permitir... Es lo que se busca. Yo no lo sé si es deliberado o no. O sea... Pero parece que todo... Digo, cuando uno ve que los poderes públicos favorecen determinadas soluciones, no quiere decir que parece como si se fomentara. No quiere decir que la uberización en sí sea mala ni buena. Simplemente parece que lo que pasa es que, claro, con la uberización nada es de nadie, todo es alquilado. Todo es alquilado, como decía, menos el que alquila, que eso sí que es suyo, ¿no? Pero... todo es alquilado, pero claro, el alquiler no lleva una cultura de cuidado, de protección, de pensar a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo un coche, como mucha gente, ¿no? Pues mi coche, pues intento cuidarlo, le cambio el aceite, lo intento arreglar, o sea, intento mimarlo porque es mi coche, tiene que durarme muchos años. Una cosa de ese estilo es como que te desentiendes de todo, que todo es como más volátil, ¿no? Igual que una vivienda, ¿vale? Puede vivir en una vivienda pues toda la vida alquilada y cuidado que es una solución tan legítima como otra cualquiera y muchas veces financieramente es mejor que la otra, ¿no? Pero yo soy de un sitio, me gusta mi sitio, ya vivieron allí mis abuelos, entonces me gusta estar allí, yo me siento cierta vinculación a lo mejor emocional con ella y me gusta cuidar de mi casa y el día de mañana pues que pueda quedar para mi hijo o una cosa así, no, es decir, pero me preocupo de ella. Y tengo cierta vinculación, es una cultura como de cuidado, ¿no? Es decir, lo otro parece como que es volátil, que no tienes raíces en ningún sitio, que puedes moverse de aquí para allá, que eres como un tornillo intercambiado de un sitio para otro. Sí, no tienes arraigo con nada. Claro. Y, hombre, el arraigo tiene que ser con las personas, obviamente, el principal, ¿no? Con la familia, pero claro, el arraigo con las cosas también tiene su interés. Es decir, estudiar este tipo de cosas. Es tu árbol, o es tu... Yo digo porque alguno tengo, ¿no? Es tu árbol, lo viste crecer, creció contigo, o mejor dicho, ¿no? Es decir, está allí toda la vida, o ese tipo de cosas, pues te gusta cuidarlas y podarlas y que esté allí bien mimado, y tus cosas también. Entonces podríamos afirmar que todo... Porque si no es como si no eres de ningún sitio. Me da aquí estar igual aquí, que me echarme para aquí, para allá. Lo alquilo aquí, lo alquilo allá. Lo alquilo aquí, allá y tal, y como es una cosa muy plegable. Eso a los estados les encanta. No, esto que comentas es muy cierto porque al final parece que se están alineando todos los incentivos con las políticas climáticas y demás cosas para que la gente no tenga propiedad y que todo vaya alquilado y poner incluso limitaciones en las ciudades para circular para que la gente no tenga incentivo a tener un coche, por ejemplo. Sí, pero no digo el coche como digo otras cosas. Sí, la vivienda también. La vivienda o otro tipo de cosas. La idea es esa, es decir, parece como son seres, los seres sin propiedad eran lo que llamaban proletarios, es decir, que no tenían nada más que la prole, es lo que decía el nombre. Pero el proletario es un ser desarraigado, es un ser en el sentido que puedes moverlo de aquí para allá, que no tiene costes, que no tiene nada que perder. La propiedad, eso ya lo explicaron autores como Ropke, cuando hablaba, por ejemplo, de que el gran triunfo fue que los proletarios tuvieran vivienda propia, es decir, con su casa, con su casita o su cosa así. Esa era la idea de Ropke, es decir, para crear gente arraigada, gente que tuviera algo que defender y que estuviera interesado, que no hubiera grandes cambios, ni revoluciones, ni cosas de estilo. Me parece que lo contrario es lo otro, parece que eres una cosa atomizada, ¿no? Porque, entonces, porque también es más difícil, digamos, coordinarte. Tú, con vecinos que no conoces de nada, que están mutando, es difícil que crees ningún tipo de solidaridad. Totalmente. Le iba a preguntar algo que yo creo que es bastante impopular a día de hoy, pero que si se explica realmente yo creo que mucha gente lo va a entender, y es ¿por qué el salario mínimo no es bueno? A ver, si fuera bueno, ¿por qué no pone 40.000 euros al mes? No, es una cosa que es así de simple. El salario mínimo rara vez se lo estudia en serio, en el sentido que también se ve como una cosa que beneficia al trabajador. A ver, el salario mínimo creo que lo inventan en Australia. Estoy hablando de memoria, pero como aún lo leí recientemente algo así, en Australia, creo que fue en Australia o en Nueva Zelanda, creo que fue un país de ahí, para evitar la migración. Los salarios mínimos
se ven como una cosa que defiende al obrero y no sé qué, pero normalmente son mecanismos en su momento para excluir, digamos, a los sectores más débiles de la población del trabajo. Para eso se hace, ¿no? Y también es una cosa que rara vez se estudia y beneficia a las empresas grandes frente a las pequeñas. Y eso también rara vez se dice desde nuestros ámbitos, ¿eh? Desarrólleme esto para... Sí, el salario mínimo dice, a ver, una persona recién llegada a cualquier sitio, un inmigrante, por ejemplo, tiene que saltar como un obstáculo que tiene que producir mínimo el salario mínimo. Y el producir mínimo, que en España son 1.060 euros o 1.100, algo debe andar por ahí, por 14 pagas, dividido entre 11 meses. O sea, cada mes que trabaje tiene que producir algo así como 1.300, 1.400 euros, o algo más, porque incluso hay que sumar la cuota empresarial de la seguridad social. Un trabajador que llega recién llegado o produce por valor, creo que ahí no me haga mucho caso, pero cerca de 1.500 euros o algo más, tiene que producir por valor de eso para que lo contraten. Pero claro, un trabajador recién llegado tiene muchos hándicaps. Es una persona igual de inteligente que somos nosotros, probablemente muy tan trabajadora o más que las de aquí, pero ¿qué pasa? Que le faltan herramientas como el idioma de aquí. El idioma es una cuestión básica porque te excluye de muchos salarios. Es decir, o sea, los antiguos sociólogos hablaban de manipuladores de símbolos y manipuladores de materia, ¿no? Es decir, los trabajos que manipulan materia, que materializan cosas, y los que manipulan símbolos, que son escrituras, requisitos y cosas por el estilo, ¿no? Claro, si no domina el idioma, aun siendo una persona inteligente y preparada, los trabajos de manipulación de símbolos, que requieren escribir, leer, usar normas, hacer escritos, cosas por el estilo, los tienen más complicados. Se quedan con los trabajos, digamos, que más duros de la población. Y claro, si por encima le pones el hándicap que tiene que saltar en un salario mínimo, cuando aún no domina las habilidades para el salario mínimo, porque un trabajo no solo es el trabajo, son las relaciones que uno tiene informales, la información que tiene, cómo se puede mover, conocer las normas de trabajo del país. Eso no, los primeros días tardan en adaptarse. No es que una persona de fuera sea incapaz, tan capaz, incluso me atrevería a decir que por lo menos es muy arriesgada, es una persona muy atrevida, que es capaz de jugarse la vida por venir aquí. Entonces tiene que tener unas cualidades, pero claro, tiene unos hándicaps cuando llega, y esos hándicaps al principio le impiden ganar lo mismo que uno de aquí. Si por encima le pones una barrera, nunca lo haces legal, ¿no? Entonces es una herramienta, y sobre todo para expulsar a los trabajadores jóvenes del mercado. Y para eso se diseñó. Un trabajador joven también le pasa algo semejante. Un trabajador joven es trabajador y tal, pero los primeros días de muchos trabajos el trabajador no rinde ese mínimo. No es porque no rinda ese mínimo, es que aún no tiene la habilidad necesaria pues, para hacer el trabajo, en cualquier trabajo. Porque le falta experiencia, le faltan unas cosas. Entonces, los primeros días normalmente pues, podría ser incluso que le diera pérdidas al patrón. Entonces, si le pones una barrera, tampoco te lo quieren contratar, porque la tasa de paro juvenil en España es más del doble que la de la población general. Porque el salario mínimo se ceba sobre los sectores más débiles de la población, inmigrantes y jóvenes, básicamente. Y para eso se hace. Y las empresas grandes, porque las empresas grandes normalmente están están más capitalizadas que las pequeñas, ¿no? Una gran cadena de hoteles, por ejemplo, pues tiene buenos medios de capital, tiene buenas herramientas, está mejor diseñado, tiene mejor logística, y tiene que competir con un hostal, mítico hostal Sol y Playa. El hostal Sol y Playa compite pues trabajando muy barato, porque si no, no compite, porque el otro trabaja con mejores herramientas. Mucha competencia es por puro coste, ¿no? O sobreexplotándose el trabajador y a lo mejor sus empleados. Pero es la única forma de poder competir, digamos, con una empresa que está muy capitalizada, que es muy moderna, que tiene mucha maquinaria, ¿no? Entonces, claro, si tú le pones el mismo, directamente le eliminas la competencia a la empresa grande. ¿Usted cree que flexibilizando el mercado laboral se podría dar salida a todos los jóvenes que ahora están saliendo con titulación universitaria y que no encuentran trabajo? Pero a lo mejor no en lo suyo. Bueno, eso es cierto. O en lo suyo, pero a un salario muy bajo. Yo creo que las notas de corte deberían... No, es que son notas de corte. No, me refiero que el propio mercado sea el que decida las notas de corte para que salgan profesionales adaptados a... O cuánta oferta tiene que haber de una carrera o de otra. Es decir, si se demandan determinados trabajos, ¿por qué no se pueden abrir más facultades de eso? O ampliar los números clausus de esa facultad. Y otra vez, después, claro, todas las facultades... no opera un sistema de precios. A lo mejor no debería operar, es otro debate, pero no opera un sistema de precios, por ejemplo, todos los profesores cobramos lo mismo, independientemente de la demanda que tenga nuestro trabajo o no, y lo mismo, todas las carreras cuestan lo mismo, con independencia después de la salida que tengan o no. Esos son precios políticos, y eso, claro, distorsiona un montón de cosas. Pero claro, no lo sé, todos en lo suyo no, porque en lo suyo es muy difícil que cada uno... O sea, una persona yo creo que tiene derecho a estudiar lo que quiera. Pero tiene que asumir las consecuencias de estudiar lo que quiere. Que está muy bien. Es decir, y después también
hay que buscar habilidad. Ya dicen, no, es que tal trabajo. No, señora, yo veo filósofos en la red que ganan, que se ganan bastante bien la vida, o veo gente que explica cosas de arte o de historia antigua. Es como lo vendas también, y yo creo que ahí se incentiva un montón de cosas. Sí, yo también creo que Internet ha hecho que habilidades que a lo mejor antes no se premiaban tanto en el mercado, ahora se puedan premiar con el hecho de que con las redes puede llegar a más gente. Sí, nos puede llegar a más gente, o se pueden buscar soluciones nuevas. Yo creo que a veces nos falta un poco de anquilosación. Estamos un poco como anquilosados, es decir, de mezclar unas carreras con otras, ¿no? Cuando veo yo que, por ejemplo, mezclan historia del arte con empresa o cosas por el estilo. No, que son cosas interesantes, porque hay mercados del arte, hay mercados de un montón de cosas. ¿Por qué no se pueden aprovechar, digamos, o lo que llaman ahora esa palabra de sinergias, de unas cosas con otras? Pero claro, yo no me atrevo a enseñar tampoco el sistema universitario. Digo, todo el mundo acaba en lo que quiera, lo que quiera hacer. Bueno, pues eso es más difícil. ¿Cree que la izquierda ha evolucionado hacia un nuevo paradigma en el cual el obrero no está en el centro y más se centra en una lucha de clases dividida entre pequeños lobbies? Es que eso es la interseccionalidad que le llaman ahora. Es decir, pero es que el obrero ahora ya no es clase, ya no es el proletario de antes. El obrero, digamos, de una fábrica, no es que sea un privilegiado, pero ya no es aquel ser, digamos, indefenso que era antes. El trabajador industrial normalmente tiene salarios bastante decentes, un poco por encima de la media. Lo que hay ahora es el precariado, y ahí está la cuestión, que el precariado muchas veces se da en profesiones, por ejemplo, universitarias. Es decir, el obrero típico que trabaja en una gran factoría de automóviles o cosas por el estilo, normalmente no es el sector más indefenso de la población a día de hoy, porque normalmente tiene un buen convenio, tiene sindicatos que lo defienden, y su salario, al ser así, pues es un salario relativamente decente. Que sea alto o bajo, no sé. Pero el precariado está en otros ámbitos. Una pregunta que me han hecho mucho, Miguel. ¿Cree que el anarcocapitalismo a día de hoy sería viable en algún lugar? A día de hoy. Es que el capitalismo no se puede prefigurar. En ese sentido, que parece que es como España, pero sin Estado. No es así. El capitalismo tiene que surgir de la misma forma que surgió el capitalismo. En sitios concretos, pequeños. Algún sitio que esté en una pequeña sociedad o algún pequeño sitio que empiece a ensayar con este tipo de fórmulas. Un producto mínimo viable, que se llamaría. Sí, que funcione y después se copia. Pero es que el capitalismo empezó así. El capitalismo empezó en sitios muy pequeños. El capitalismo no era a nivel mundial. La gente piensa que se fue así y se creció así. No, fue como una mancha de aceite. Empezó en unos sitios concretos y afectaba a relativamente poca población. Pero como aquello no funcionaba tan bien, fue imitándose en otros países. Y al final a otros países no le quedó más remedio que imitarlo, porque si no se quedaban atrás, ¿no? Esa es la idea. Entonces, que se trata de crear algún tipo de espacio. Wemer, cuando habla de estas cosas, habla de espacios muy civilizados. Muy civilizados, en el corazón de Europa, o sitios que no haya hordas de bárbaros ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en un sitio de eso que sea pacífico, estable, por así, que se empiece a ensayar por ahí. Estados tipo Liechtenstein, una cosa así. Sí. Que se empiece, o como Andorra, que se empiecen a ensayar allí, más o menos, y que aquello se ve que pueda funcionar. Hombre, un país pequeño, la anarquía se ve como más cerca. Porque se ve que al final el presidente, el gran duque o lo que sea, o el príncipe, no hace tanto. Al final, y tampoco hay tantos estratos de poder. Claro, y ve que además que lo tiene ahí al lado normalmente, y además ve que en un momento pueden funcionar casi sin él. Y respecto a todo esto, que hubiera en algún sitio que aquello funcionara bien y después se extendiera. Una cosa que me planteaba mucha gente que era más minarquista. ¿Cómo privatizan entonces, por ejemplo, la seguridad o la justicia? Es que esos son los grandes debates que hay. Sí. Primero, la seguridad ya es privada. Incluso en los países como el nuestro. ¿En qué sentido? El 90% de la seguridad o el 80% de la seguridad es privada. ¿En qué sentido? Consiste, por ejemplo, pues en puertas, en vallas, ¿no? En alarmas, en vivir en determinados barrios, ¿no? En eludir determinadas situaciones. La policía hace una función, y hace una función muy importante, pero es una función, digamos, más de sanción. Si hay un crimen, la policía, por muy eficaz que sea, tarda unos minutos en llegar. Normalmente, sabe usted que tiene que protegerse en el momento del crimen es usted. O sea, y por eso usamos este tipo de medidas. Es decir, pues no andar a determinadas horas en determinados barrios, determinadas precauciones, o comprar un sitio, o vivir en un sitio que sepamos que es tranquilo. Normalmente es como se garantiza la seguridad. La policía lo que hace es disuadir, digamos, al delincuente o detener al delincuente, pero una vez cometido el crimen, no antes. Entonces, buena parte de la seguridad ya es privada. A ver, si se refiere a seguridad entre estados, ¿no? Entonces estás diciendo que tenemos Estado porque existe otro Estado. Sí, para defenderse del otro Estado. Claro, entonces es un razonamiento circular. Si no hubiera Estado, tendría que defender, sería casi prácticamente todo crimen común. Bueno, sí, es verdad. Sí. No se crearían las grandes aglomeraciones de ejércitos que son los que justifican tener otro ejército.
¿no? Sino que básicamente sería una función casi policial. Hay que estudiar, por ejemplo, todos los sistemas de policías que existían. Por ejemplo, la primera policía que hubo en Estados Unidos a nivel estatal, a nivel americano, fue los Pinkerton, una policía privada, ¿no? Hubo policías privados en San Francisco durante mucho tiempo, en la época de no estatalidad de California y después. Que hay que ver cómo se pueden establecer sistemas policiales. Policías privadas todas las entendemos, que las vemos en muchos sitios. Y aquí lo que estamos discutiendo no es una cuestión de factibilidad, es una cuestión de legitimidad. Es decir, entendemos que no es legítimo que nos detenga un guardia privado, pero no que no sea factible. Que el debate es distinto, ¿no? ¿Y respecto a la justicia? La justicia, eso ya hubo ya un intento mucho tiempo, durante mucho tiempo. Pero sería un poco salvaje, ¿no? En plan, cada uno que se tome la justicia por su mano. No, habría leyes y habría normas. Lo que pasa es que serían de otra forma. A ver, repito que no se puede prefigurar. No. Aquí, en este caso, lo que podemos hacer, uno, es ver cómo se hacían las sociedades que no tenían justicia estatal, ¿no? Hay un libro de Bruce Benson que se llama Justicia sin Estado. Dos, ver qué soluciones, digamos, jurídicas existen. Cuidado, que seguirían existiendo juristas. Es que la gente, no, que muchos oficios desaparecerían. No, seguiría haciendo falta policías. Serían de otra forma. Serían falta seguramente algún tipo de militar o cosa por el estilo. Pero serían de otra forma, como ya existieron en el pasado. Y lo mismo pasa con jueces y cosas por el estilo. Seguirían existiendo jueces, abogados, etcétera, pero serían de otra forma distinta que en el pasado. Por ejemplo, la justicia de Cadí, ¿no? Que se escogía un juez. Pero el juez tenía que demostrar antes su reputación. Ahora, el sistema actual es un señor o una señora aprueba una oposición y lo mandan a un sitio, y es el que le toca. Si hubiera un crimen aquí, pues nos tocaría la titular del juzgado que esté de guardia aquí, en este territorio. No podíamos escoger el juez. En los sistemas antiguos podían las partes escoger el juez. O sea, que tiene que haber un cierto consenso de las partes. O sea, creo que en lo que llamaban el salvaje oeste, que no era tan salvaje, las tasas de crímenes, según se dicen, eran menores que las de Nueva York, en el llamado así el salvaje oeste, ¿no? Pero se escogía, una parte escogía un juez, la otra parte escogía otro juez y el tercero entre los dos. Era necesaria una reputación de ser un juez honrado, porque un juez puede ser venal, o sea, puede ser corrupto, sí, podría ser corrupto y comprar una de las partes, comprar al juez. Pero entonces, ¿qué pasaría? Ese juez cogería mala fama, entonces ya no lo querrían coger en otras circunstancias, como cosa por el estilo. O sea, tienes que ganarte la reputación de juez previo. Y el juez normalmente pues, era un hombre pues, así con fama de santo, con grandes conocimientos jurídicos, etc. Porque si no, nadie lo cogía. Nadie va a coger un juez corrupto. Sí, tú puedes coger un juez corrupto, pero el tercer juez, ¿quién lo cogía? No había consenso por otra parte. ¿No? Entonces nadie lo querría por otra parte. Entonces, eso sí, después, una vez aceptado el juez, había que acatar bajo pena de exclusión. Después, claro que hay formas distintas de sancionar. Nosotros casi siempre entendemos el castigo como la cárcel o la multa. Pues hay otra forma, por ejemplo, la vergüenza, como se usaba en la antigüedad, o el marcado, que a día de hoy se puede hacer, por ejemplo, con una pulsera. Es decir, que hay muchas formas de sancionar a una persona sin usar estas cosas. Digamos que hay más modularidad. Digamos que hoy en día nos centramos solo en dos fórmulas, ¿no? Son ideas que se dan, no creo que sean viables o no, pero solo entendemos una multa o prisión. La prisión a veces... La prisión para todos los delitos, como si todos los delitos fueran exactamente iguales, ¿no? Y, por ejemplo, el derecho de autodefensa, que estamos viendo últimamente que está bastante en tela de juicio por el caso de el señor mayor este que le entraron en casa y disparó al hombre que había entrado, ¿cómo lo ve? A ver, yo no soy jurista, entonces no creo que hubo no leí la sentencia, es decir, no solo fue pegar el tiro, que le pegó dos más o no sé qué, entonces no quiero entrar a hablar de lo que no sé, porque claro, normalmente ya los sistemas jurídicos ya lo entienden. Aunque supuestamente nos llaman la atención en algunos casos de esto, normalmente ya se entiende que cierto derecho de autodefensa hay. Es decir, no es lo mismo la posición del atacante que la del otro. Claro, pero debía ser también un cierto respeto, es decir, que por lo menos, ¿qué hacía aquella persona allí? ¿No? Es decir, es una pregunta que me hago yo, ¿no? Sí, un poco raro estar en casa de otro, porque sí. Claro, porque sí. Después parece que hubo un ensañamiento. Pero repito que estoy hablando de una sentencia que no leí ni sé. Pero claro, también debías poder... A ver, la autodefensa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se plantea la autodefensa y este tipo de leyes, no es una autodefensa siempre contra el delincuente, es una autodefensa contra el Estado. En el sentido de que los americanos, cuando ponen la segunda enmienda, no es que para defenderte de un ladrón, es para que no puede venir un policía o una policía política por la noche y llevarte secuestrado, ¿no? Como pasó. Y Estados Unidos tiene muchos defectos y muchos fallos, pero el fascismo, tal cual lo entendimos en Europa, nunca lo hubo. Precisamente para eso se buscaba, que no hubiera un Estado que te pudiera, digamos, llegar a casa y detenerte por la noche sin juicio y llevarte a un gulag o una cosa así por el estilo. Es decir, que hubiera cierta capacidad de defensa, ¿no? Por eso, repito, Estados Unidos tiene muchos defectos y es un Estado imperial, pero esa forma de fascismo que tuvimos aquí, no, nunca lo hubo. Precisamente
es lo que se buscaba evitar con ese tipo de cosas. Que después trae otros problemas, de acuerdo. Pero eso es lo que se buscaba evitar. Cambiando un poco de tercio, Miguel, hemos visto que en Argentina han tenido una iluminación y tenemos a Javier Milei de presidente. ¿Cree que muchas veces es necesario llegar a un shock, digamos que dentro de la sociedad, de una crisis económica muy profunda para que realmente haya una reflexión? Hombre, a veces sí, porque tú ves que estás hundiéndote, que aquel país no levanta cabeza, que lleva 40 años sin levantar cabeza, que no sigue así. Hombre, yo creo que algo de que Milei eso nunca ofrece una solución distinta, que no haya sido ensayada ya, ¿no? Ven que la retórica de los Kirchner era una retórica filo, no sé si fue socialista, pero filo socialista, intervencionista, reguladora, etcétera, ¿no? Un socialismo democrático, si quiere, pero era una línea de profundizar más en lo mismo. Ve que aquello no valía para nada, que no salía tal, te ensayas una cosa distinta. El problema es hacer anarcocapitalismo una sociedad sin anarcocapitalistas. Esa es la cuestión pero y sobre todo, sin anarcocapitalistas entre su clase política. Yeah. Porque ni siquiera anarcocapitalistas, ya liberales clásicos o minarquistas, veo yo pocos por allí. Son gente que puede, a lo mejor tiene dotes políticas, que seguramente se han acabado otros, pero creo que aún no han interiorizado de qué va el asunto. Yeah. Quitando algunos. Lo que veo yo desde fuera, por lo menos en la Libertad Avanza o así, no veo yo mucho debate al respecto. Y los anarcocapitalistas o liberales o libertarios o como quieran llamarlo, que hay en Argentina, los veo poco representados en el gobierno. Es una opinión. Yo a Milei sí que lo veo, sí que creo en eso. Yo creo que Milei es precisamente todo lo contrario de lo que debería ser un político y eso me da cierto miedo porque le veo como muy puro a sus ideas y a veces yo creo que eso dentro de la política te puede llegar a penalizar porque el otro se aprovecha de ello. Sí que sí puede penalizar. Pero repito, pero él sí que le veo que creo. Otra cosa es que le dejen hacer. A ver, un presidente del gobierno, por muy capaz que sea, no puede controlar un gobierno. No. Los teóricos de la organización hablan mucho del alcance del control. Es decir, que cuántas personas, un jefe, cuántos subordinados puede dirigir. Se calcula entre 8 y 10. Lo puede supervisar directamente, el resto no puede supervisar nada. Por eso hay un gobierno, por eso no hace todo Milei. Necesita un aparato. El problema es, si sus ministros, primero, muchos de ellos no son de su partido, son del partido conservador tradicional de allí, que ya está metido en las viejas mañas de allí, ¿no? Yo creo que aún no interiorizaron de qué va. Y el problema es que incluso los suyos no interiorizaron de qué va, algunos de los suyos, ¿no? Y veo ciertas tensiones, por ejemplo, entre el presidente y la vicepresidenta, porque una es una señora que es una conservadora clásica y él es un libertario, entonces llevan a cuestiones distintas. Claro, pues usted ve, claro, que hacen una cosa, que hacen un ley ómnibus bastante decente, pero después, claro, controlan el precio de las mutuas, se empiezan a hacer leyes que son antagónicas con lo que está defendiendo Milei. Seguramente porque Milei le dejó hacer y el otro hizo lo que sabe hacer, no quiere decir que lo hiciera por maldad, hace lo que hace normalmente. Ahí suben los precios de las mutuas, que las voy a castigar. que no interiorizó aún de qué se trata, parte del gobierno. Y supongo que el Milei no puede estar a peleas todos los días con todos. Yo creo más bien en los cambios de abajo arriba. Por eso me gustaba tanto Gramsci, hablo tanto de él, y etc. Primero, antes de hacer anarcocapitalismo o liberalismo o libertarismo, como quieran llamarle, hay que hacerlos. Batalla cultural. No hay que hacer gente que sea, porque si esa gente es así, ya lo pide. Gramsci decía, no hagamos la revolución, hagamos socialistas. Si hacemos que la población sea socialista, la gente va a pedir socialismo. Totalmente. Y fue lo que consiguió. Y es lo que países como el nuestro consiguieron más o menos eso, de que la gente quiera más socialismo, no quiera menos. Entonces se lo dan, claro, normal. Porque aparte, al estar buena parte de la clase política extraída de la población, pues también tienen interiorizados estos valores de ese estilo. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que nos falta paciencia. Sí, bastante. Entonces, es decir, llegar, decir que ahora la gente así moderna le llama pensamiento catedral. En el sentido de que los que hacían las catedrales sabían que no las iban a ver acabadas. Una catedral tardaba 100 y pico, 200 años en hacerse o más, como la de Santiago, ¿no? Que tardó varios siglos en hacerse, en acabarse completamente. Pero el que la hacía sabía que no la iba a ver, pero la hacía su parte. A lo mejor a mí me toca hacer los cimientos, ya la acabará otro, ¿no? ¿No? Bueno, es un poco lo que ocurre en la política. Queremos ya que llegue Milei, que mañana ya sea aquello Ancapia. No. Hay que sembrar, hay que hacer pedagogía, y eso sí que lo puede hacer muy bien, pedagogía. Yo creo que el problema precisamente es esa visión cortoplacista del político, de estoy 4 años, como mucho 8, y quiero resultados ya, porque si no me votan. Y la gente también los quiere ya. Gente quiere ya que en un mes se vea, y no se va a ver en un mes, se va a ver en 2, y sí se ve.
¿no? Sí se ve. Sí. Porque todo requiere paciencia y sacrificio, no es inmediato, pero todos queremos ya que llegue ya mañana y ya que llegue ya declare por decreto. No se hace así. Y lo primero que hay que hacer es difundir las ideas en combate libre. Yo no soy partidario de que se enseñen en las escuelas estatales ese tipo de cosas y por la brava, pero sí que se defiendan y que se discutan y que a través de los medios que tenemos, pues difundirlos a través de este tipo de ideas y someterlas a discusión. Yo no tengo miedo ninguno a que se discutan públicamente estas ideas. Es decir, no es necesario imponerlas por la brava. Yo creo que al final se acaban imponiendo porque están mejor argumentadas o porque funcionan mejor, pero esa es la idea que hay. Pero entonces hay que hacer pedagogía, ¿no? Y Milei ahora tiene una oportunidad muy buena para hacer pedagogía con el ejemplo. Totalmente. Con el ejemplo. Y el problema es que si no hay ejemplo, ¿no? Otra cosa me han dicho que le preguntara, que yo creo que le va a hacer bastante gracia. Me hablaban del caso de Monedero cuando usted en el programa le dijo que Podemos caería en las leyes de hierro de la oligarquía. ¿Ha vuelto a hablar con él al respecto? Porque al final no, acertó. Hablé con él alguna vez, así que coincido aquí en Santiago, muy amable, por cierto. Pero no hablamos de ese tema. Porque al final tuvo razón. No, a ver, yo no lo digo por tener razón, que es una cosa que es una idea que no siquiera es mía, es una idea de Mitchell desde hace 100 años, es decir, de más de 100 años, es decir, no es una cosa que debería ser sabida y que se aplica a todos, ¿eh? Y se le aplicará a Milei probablemente también. Por hacer un pequeño resumen, para el que no conozca lo que es. La idea quiere decir que al final cualquier organización está dirigida por los que más entregados están, por los que mejor conocen la organización, los que más se dedican a ella, y al final acaban constituyendo como una oligarquía y no quieren ceder el puesto. Es decir, una vez que se atrincheran en el puesto, no lo sueltan y usan el puesto para perpetuarse en él. Básicamente es algo así, explicado de forma simple. Es decir, que al final acabas creando, ellos llaman casta, acabas creando una élite en un partido, en una organización, y que acaba, digamos, autoperpetuándose. Pero eso, por ejemplo, Michels lo aplica a los partidos socialistas, ¿no? De su época, que eran gente muy pura, eran obreros, ¿no? Que venían así, de sindicatos, y los pones en el Parlamento del Reich. Y claro, el Parlamento del Reich están con la moqueta, al final alternan con burgueses, empiezan a cobrar salarios buenos, empiezan a comer en sitios finos. Al final, por pura lógica, acaba relacionándose más con los burgueses que con otros obreros, porque son sus compañeros de trabajo, pero no es que sean gente necesariamente mala. Al final están todo el día allí en el Parlamento aquel y acaban alternando con otros burgueses, ¿no? Y los llevan a sus casas y hacen amistad y cosas por el estilo. Y al final les gusta más aquello y quieren seguir siendo. Entonces él estudia un fenómeno de su época, que los sindicalistas del socialismo alemán al final acaban creando una especie de... Cuidado, también se puede aplicar a los verdes alemanes, también empezaban tejiendo calceta, me acuerdo yo cuando, ustedes eran muy jóvenes, pero cuando llegaron los verdes a Alemania, tejían calceta, también allí eran así como muy verdes en el Parlamento, y ahora ahí los tienen bombardeando países y haciendo cosas por el estilo, o sea, súper belicosos, ¿no? De ser una cosa súper pacifista y así, ¿no? Porque al final quieren seguir allí, ahora gobiernan estados importantes y crean una oligarquía, pero no es algo que sea propio de la izquierda, es algo propio de cualquier organización que empiece, digamos, como muy idealista, que sepa que si se mete en la lucha política, al final porque la alternativa es que roten los puestos, ¿no? Pero hay que tener poco orgullo para no querer irse. Pero es que no es que cuando rotan los puestos, lo que pasa es que siempre estás en manos de aficionados. Y entonces los demás como que abusan de ti. Porque estás siempre en manos de gente que no... Aparte, si sabes que te van a echar fuera, tampoco tienes incentivo a hacerlo bien. Porque si para qué voy a hacerlo bien si tal me van a echar fuera igual. ¿No? Es decir, no cambias la estructura de intereses. O sea, no, ¿por qué voy a dedicarme a esto? ¿Qué más me da? ¿No? Es operar, digamos, solo con el incentivo, digamos, ideológico, y que puede funcionar, pero ese incentivo solo normalmente no llega, o muchas veces no llega. No quiere decir que no haya gente pura que no crea ese tipo de cosas así. Pero al final, soy muy puro, pero quiero ser yo el que lidera la revolución, no tú. ¿Me explico? No me fío de que tú la lideres bien. Quiero liderarla yo, ¿no? Aunque sea por eso, es decir, porque no me fío que el otro va a llevar tal, lo que sea. Entonces, es una especie de ley de hierro. A ver, en política no es una ley de hierro, no hay leyes como la física, pero tiende a cumplirse bastante. Pero cuidado, no solo en la izquierda, ¿eh? Yo creo que es inherente a la propia política. Es gente de la lógica política, es lo que explica Michels. Que Michels es muy interesante, para que ya la gente ya no lee. Se da grandes novedades y son libros clásicos, los elitistas, Mosca, Pareto, son gente bastante interesante para entender bastante bien la política. Porque ahora la política como que se disimula un poco, con tanta matemática que le meten y tantas cosas así. Se pierde aquella sabiduría, aquella picardía o pillería que tenían los viejos politólogos, ¿no? Ahora todo se quiere hacer como más aséptico, ¿no? Como más científico. Entonces, ese tipo de comportamientos que son difícilmente formalizables no se incorporan al análisis. ¿Cree que Pablo Iglesias puede retomar la carrera como político en algún momento?
Poder puede, lo tiene difícil, pero poder puede. Tendría que darse circunstancias, pero pasa que no hay que dedicar. Yo creo que tuvo una oportunidad de oro, no sé por qué la perdió, porque no me parece mal. Tiene dotes para la política, no sé si querrá volver o no, porque desde luego si el partido se disuelve, no se disuelve, en el sentido de que lleva un buen resultados o no saca representación europea, lo va a tener bastante complicado. Ahora, es un animal político, siempre puede volver. Hablando de Zapatero, que no iba a volver, cuando no iba a volver nunca, y estos días estuvo en las quinielas, ¿no? Es decir, nunca se sabe si puede volver o no. El PSOE siempre le saca revulsivo a Zapatero, cuando se ponen las cosas ahí. Lo saca, no, porque fue un líder en su momento también muy potente. Y Pablo Iglesias es un líder, yo no tengo la menor duda, y es una persona competente, para que tiene que encontrar la máquina adecuada y tiene que dedicarse a ello. Y puede volver con esta sigla, con otra, puede incorporarse a otros partidos, eso nunca se sabe. Sí. ¿Cómo ha visto usted la llegada de Feijóo a Madrid? ¿Ha notado mucha diferencia de cuando estaba en Galicia? Al principio no, pero el problema es que yo entiendo que allí es un ecosistema distinto. Eso hablan de los especialistas en ecología, hablan del ecosistema. Entonces, tienes tus predadores, tus enemigos naturales, estas cosas así, pues si te quitan de sitio, el mismo bicho opera de forma... Sí. No tiene otros enemigos, o tienen otra forma de actuar, o no tiene los mismos escondites, o no sabe cómo defenderse allí. Entonces, yo creo que se está adaptando. Y ahora se está adaptando. Al principio no se adaptaba del todo, porque trabajan de otra forma por allí. ¿Y en el caso de Yolanda Díaz, por ejemplo? ¿En qué sentido? Digamos que cuando estaba más en Galicia era más Izquierda Unida, más digamos que más comunista. No, y ahora se ha vuelto como... Es como era aquí, que es una persona de izquierda, siempre fue de izquierda, se viene de entornos de izquierda, siempre estuvo, digamos, en la izquierda unida o en ese entorno de por ahí, y las políticas que defiende son las típicas. Y creo que sigue defendiéndolas. Otra cosa... La organización. Más edulcorado, yo la noto como más suave. Porque las formas de ella siempre fueron educadas, es una persona muy agradable, muy simpática en el trato. Entonces, las formas siempre fueron formas como más suaves, la estética de ella, es decir, no tiene una estética tan revoltada, aunque es una persona que siempre fue de izquierda, yo creo que hizo más políticas de izquierda que hicieron en el sentido puro de lo que es izquierda, en el sentido económico, así, que hicieron los otros, ¿no? Los otros hicieron políticas más de nuevo corte, identitario, así, pero ella hizo más políticas de izquierda. Por eso tuvo cierto éxito al principio, porque se dedicaba a cosas, digamos, de salarios, de empresas, de vivienda, cosas de ese estilo, ¿no? Que digamos que son las que más le afectan a su potencial electorado obrero. En cambio, los otros eran como políticas como más simbólicas, más académicas, si quieres. Y eso fue lo que le dio esto. ¿Qué pasa? El problema de Yolanda Díaz es la organización. Ella no tiene organización. Bueno, lleva poco tiempo tengo con ello. Pero es que no se puede montar un partido desde arriba a abajo, hay que montarlo de abajo arriba, entonces con tus estructuras previas. Y también se quiso hacer a toda prisa. Y se hizo con un montón de materiales que no se llevan bien entre sí. ¿No? Por ejemplo, Podemos y otros que estaban todos dentro de esa organización, pues no se llevaban bien con otros sectores. Entonces, al final, después se ven las cosas, porque no hay una estructura que las coordine, ¿no? Por ejemplo, pensemos en otro partido de izquierda, por ejemplo, el Bloque. El Bloque sí que es un partido mucho mejor organizado, ¿no? Tiene penetración, tiene un aparato sólido, tiene una coherencia de líder, tendrá otros defectos, pero ese no. Por eso es mucho más duradero. Entonces, lo otro, en cambio, es como una nueva política, lleva un golpe y se disuelve, ¿no? Y a veces la política te da golpes o malos resultados, lo que sea así, pero que Ciudadanos por un mal resultado, allá fue. No puede ser un partido así. Es decir, un partido tiene que tener como más estructura, más permanencia, ¿no? Tiene que tener unos militantes más entregados, tiene que tener una coordinación. No puede ser que por un mal resultado que casi se disuelva. Yo creo que tiene también mucha dependencia de Albert Rivera como figura. ¿Por qué no puede ser así tampoco? Imaginemos que el PSOE ahora no está Pedro Sánchez. Bueno, pues Pedro Sánchez, alguien buscarían a alguien y alguien saldría a las elecciones y ese alguien llevaría 80, 90 diputados o 100. Es decir, no... Porque hay un partido. Y el PP, pues ahora cambias a Feijóo o cualquier cosa, también saldría allí, algo llevaría. Es decir, no creo que se disolviese de la noche a la mañana. No puedes depender solo de que Albert Rivera esté de buen humor o mal humor. Una persona que también tenía sus dotes para la política. Pero claro, también supongo que como cualquier persona tiene sus defectos también para la política. Entonces, claro, le pilló mal dado, pues se retiró a la primera de cambio, claro, y eso no disuelve una organización. Pero yo también creo, Miguel, que a los partidos más nuevos se les exige más que a los antiguos. Entonces, como el PP y el PSOE ya están interiorizados como, bueno, me van a decepcionar, se les exige menos y esto hace que la gente, a la mínima que ven un poco de decepción de los partidos nuevos, los dejan antes. Sí, pero es que un partido no se funda de la noche a la mañana. Los teóricos de los partidos decían que un partido serio tarda 20 años en hacerse. Y tienes que empezar de cero.
O sea, tienes que empezar con muy pocos votos, pero creando tu militancia, creando una cultura organizativa, creando un programa, haciendo lo que llaman ahora un nicho, un mercado. Y se va haciendo y lentamente. Y no todos son capaces de hacerlo. Pero no es llegar mañana en un estudio de marketing, cojo un señor, le hablo allí, un lenguaje que es banal de todo. Yo no sé exactamente qué programa defendían más progreso, más justicia, más democracia, más igualdad, qué defendían, pero que eso que se concreta, sí, ¿no? Pero era todo un discurso así como, ¿no? De un perrito de allí de peluche acariciando. Supongo que los expertos de marketing tengan este tipo de cosas, pero yo quiero algo sólido, quiero saber de qué es esto ¿no? Y que defienden y así, ¿no? Yo creo que es política de gestos, es de palabras que suenan bien, pero claro, no hay trasfondo. Y somos modernos y europeos y más así, como, ¿no? Vale, que no por meterme con Ciudadanos, puedo meterme con otros partidos de ese estilo. Y a Podemos creo que le puede pasar algo semejante también. Yo creo que Podemos, lo que comentaba usted, lo que haga esta Irene Montero en las europeas. Dependiendo de eso, mucha gente va a decidir si les volverá a votar. ¿no? De momento los resultados no les acompañan. No. Porque la gente castiga la división, pero tampoco acompaña a Sumar. Los resultados de Sumar no están siendo buenos. Entonces, claro, un partido que sea así endeble, la tentación es que cada una de las partes se divide. Más Madrid por un lado, Compromís por el otro, los comunes por el otro. Cada uno a su vida. Claro, entonces dejan de estar coordinados. Yo siempre dije que el problema de Pedro Sánchez, la debilidad no está en los nacionalistas, la debilidad está en el espacio Sumar, porque es un espacio mucho más endeble. Endeble organizativamente, no de ideas, porque hay muchas fuerzas, hay muchos colectivos, hay muchos intereses distintos, y seguramente eso les pasa factura. Los nacionalistas, de momento, el único decreto que nos aprobó fue por culpa de Podemos, no fue por culpa de... No fue por culpa de los nacionalistas, fue un decreto de empleo, además. También hay que decir que el PSOE se ha beneficiado también precisamente en regiones más separatistas de todo esto, porque en Cataluña ha crecido. Sí. No, en Cataluña tiene una dinámica especial. Supongo que en Cataluña es porque el voto, digamos, que llaman constitucionalista o el voto que no es nacionalista, pues tiende a concentrarse en un partido. Sí. Y normalmente antes se concentró en Ciudadanos, ahora se concentra en el PSC, que fue el que votó siempre, ¿no? La cuestión es con quién suma después. Pero ese voto siempre lo hubo. Lo que pasa es que antes, repito, estaba concentrado en otra fuerza y ahora se concentra en el PSC, que lo ven como el más útil. Aparte que por la idiosincrasia de un tuyo que de Cataluña, que debe ser una sociedad también bastante de izquierdas socialmente hablando. Digo por los resultados electorales, no sé en otro tipo de cosas, ¿no? Porque debe ser de los parlamentos más de izquierdas que hay en Europa. Pero luego también tienes mucha burguesía catalana. Sí, digo a nivel de población, sí. ¿no? Es un parlamento bastante a la izquierda, porque no solo hay una fuerza de izquierda, hay varias fuerzas de izquierda. Esquerra Republicana, está la CUP, está el PSC, están los comunes. Que hay varias fuerzas, ¿no? Es decir, no hay una sola. Cambiando de tercio, Miguel, una frase que yo creo que es emblemática de usted: el capitalismo ahorro trabajo duro, ¿salió espontáneamente o lo pensó? Sí, salió espontáneamente. Sí. Que yo creo que la frase que más le conocen a usted. Sí, a ver, aquello ya lo conté muchas veces, pues fue una conferencia que me mandaron dar. Pues sí, por casualidad, porque me dijeron, ¿quieres ir a una conferencia mañana por la mañana? Pues habrá que ir. Estaba en Guatemala, pues habrá que ir a una especie de debate en la Universidad de San Carlos. Y fui allí, hablé, y fue lo que me salió, fue la típica conferencia que no llevas preparada, sino que vas como a un debate, vas a exponer una teoría así, y esa frase me salió al final, de hecho no llevaba papeles ni nada así, no es una cosa que me salió, pues no sé por qué tuvo esto, pero bueno, que ni siquiera es original. No, a ver, tiene más gracia todavía porque es como una frase que salió totalmente improvisada, sin salió pensar, pues se ha convertido en emblemática. Pues sí, salió improvisada, a lo mejor por eso. Porque no es deliberada. Y yo no sabía que me estaban grabando tampoco. Porque eso fue hace bastantes años. Sí, pero todavía sigue sonando. En aquella no había la costumbre como hay ahora de grabar las cosas. Es decir, sé que estaban grabando, pero yo no sabía que estaban grabando. De conferencia como podía dar, así como me salió. Y a lo mejor por eso, no sé si salió bien o mal. No, salió perfecta. Pero fue como salió y fue espontáneo. Supongo que eso también se agradece, porque al estar grabado también todo va como con un guión previo, todo vas con una cosa así y se pierde mucha espontaneidad. Totalmente. Me repito que fue una cosa que no estaba preparada, era como una especie de debate que me invitaron a mí a que fuera allí a debatir. Después hablo más gente, que no hablo yo. Es decir, fue un debate, fui yo allí a presentar una postura y después debatieron otras posturas. Si no recuerdo mal, porque hace muchos años. Pero se quedaron en un contexto así. Sí. Si mañana le dieran el poder de ser presidente del gobierno, ¿qué es lo primero que haría? Yo no quiero poder ninguno, además me repele. Además porque yo seguro que sería peor que cualquier otro. Es decir, sé que eso tienta y sé que a la gente le gusta y sé que yo los vicios que tengo, intento conocerlos, intento evitarlos.
no cogerlos. Con esto me pasa lo semejante. El poder me repele porque yo no sé qué haría con él, pero en principio supongo que sería como los demás, por la ley de hierro. No me creo diferente a los demás, por eso intento evitar ese tipo de tentaciones. Pero si tuviera así ese poder, yo intentaría respetar la propiedad privada, o sea, cambiaría las leyes de propiedad. Yo creo que ahí empezaría por ahí. Bueno, o sea, daría más, me quitaría, por ejemplo, todos los poderes de expropiación, o sea, que ese tipo de cosas, lo intentaría respetar la propiedad privada, ¿no? El tema de los ocupas, imagino, también. Sí, en general respetaría la propiedad privada. Yo creo que sería bueno incluso para los ocupas. ¿En qué sentido? En el sentido que tendrían viviendas más baratas para adquirir y no tendrían necesidad de ocupar. Desarróllame esto para el que... Claro, porque ese tipo de medidas lo que hacen es desincentivar el ahorro en propiedad, es decir, desincentivar tener una casa, desincentivar construir casas. Y el ocupa lo que quiere es una casa, pero si no hay casas, al final lo ocupa. Pero si hubiera casas en abundancia, el ocupa no quiere ocupar. Yo pienso que no quiere ocupar. Ocupará, supongo que por necesidad. No sé exactamente la psicología de cada uno de ellos. Pero entiendo que si tuvieran viviendas accesibles, por ejemplo, ¿no? Como normalmente no se roba comida, hay una que puede robarse, normalmente se roba otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque la comida tiende a ser más abundante o tiende a ser barata o fácil de conseguir. Si la vivienda fuera barata, fácil de conseguir, etcétera, no habría ningún incentivo a ocupar. Basta que lo ocupa, al final vive ocupa. No paga, pero vive ocupa. Vive que lo pueden echar en cualquier momento, vive en una situación tensa, no creo que esté cómodo así. Pero lo que quiero es que tuviera una opción de vivienda barata. Yo creo que la opción de tener viviendas baratas, de calidad, etcétera, es que dejar construir y que la gente invierta en la vivienda. En alguna entrevista le he oído decir que se lee un libro al día. ¿Cómo es posible eso? No, a ver, eso no... Una vez lo dije y me se echan a mí. Yo estoy entrenado. Es como dices que un atleta corre 20 kilómetros al día. ¿Y cómo puede hacer? Pues entrenando, porque está entrenado, tiene un cuerpo fibroso y aparte lo entrena y cuida, come y tal, y puede hacer estas cosas. Pues yo estoy entrenado, no tiene mayor mérito. Es mi trabajo y intento hacerlo bien. ¿Pero cómo lee? ¿En horizontal? No, a ver, yo en horizontal no. Yo leo. Lo que pasa es que eso sí fui aprendiendo con el tiempo, ciertos trucos, ¿no? Que decir, por ejemplo, uso lápiz o un rótulo, a veces, o un bolígrafo de colores, según como sea el libro. A veces los pinto, pero que el libro es mío, yo pues los compro. Yo gasto mucho dinero en libros porque los compro, pero los compro para pintarlos yo a mi gusto, ¿no? Para eso los quiero. Pero yo cuando voy con el lápiz, es como lo que llamo un punto de lectura, voy leyendo así, entonces no me enfrento al texto entero, sino que voy siguiendo la punta del lápiz, entonces voy más rápido, ¿no? Y después, claro, siempre intento tomar alguna nota, en el sentido de que la nota me obliga a reflexionar sobre lo que leía e intentar ponerlo con mis palabras. Intentar entender lo que leí allí. Sí, para interiorizarlo mejor. Después, una cosa que siempre aprendí es que un libro no me derrote. Porque había un momento que decía, este libro no lo entiendo, este libro es muy difícil, sobre todo cuando era joven, ¿no? Que difícil. Pues igual, tira para adelante. Léelo, aunque no lo entiendas. Que le sacas el 5%, pues le sacaste solo el 5%, pero lo acabaste, no vas a poder con él, porque si no fuera así... como que nunca subiría de nivel, ¿no? Si una cosa me parece muy difícil, pues ya no la subo, pero entonces nunca alcanzaría otros niveles. No. Pues alcanzo el 5%, vale, el 3%, vale, pero el siguiente que leo ya entiendo el 4%, porque ya me van sonando las cosas, ya me van siendo familiares, ya me voy haciendo al lenguaje, ya me voy haciendo ese tipo de cosas. Estoy entrenado a leer, como decía, los romanos se entrenaban con espada de doble peso. Pero cuando luego fueron a la batalla pesaba menos. No, cuando iban con la espada normal, les parecía muy ligera. Claro. ¿No? Porque estaban entrenados con espadas de doble peso. Pues yo entiendo que empecé con libros de doble peso, de tal forma que ahora los libros normales me parecen muy fáciles. Porque intento ir a lo... Aunque repito, sé que es un debate, hay unas teorías que también es razonable, es decir, si un libro no te gusta, déjalo. A ver, si lo hubiera dejado en su momento, como que no hubiera alcanzado, digamos, otros niveles. Sin decir que tenga un nivel yo especialmente alto, ¿no? Pero si no, no me habría yo superado. Entonces, es como un esfuerzo mental, es como supongo que el señor, el experto en halterofilia, de halterofilia, pues al principio levanta un peso, cuando levanta un peso le ponen otro hierro, pues que puede, con él después pues está entrenado, pues esto es lo mismo, al principio no puede, pero después acaba pudiendo, ¿no? Es algo semejante. Y yo estoy entrenado, más, tengo una disciplina, todos los días así, ¿no? Y tiene que... pero no tienen especial mérito. No tiene especial mérito, es un mérito para mi trabajo es así, repito, que un atleta tiene que correr, para eso está, es su oficio, y que cada oficio tiene su dificultad, y la acaban dominando, y después de mucho tiempo, normalmente las personas en cualquier oficio dicen, ¿cómo puede hacer esa cosa? Pues haciéndola, porque está entrenado a hacerla. ¿Autores que recomendaría para gente que quiere empezar? ¿En qué? Política, economía, liberalismo. A ver, de política...
Por ejemplo, a mí, para entenderla, me gusta, por ejemplo, libros tipo las 48 leyes del poder, ¿no? De Robert Greene. Sí, supongo que lo conoce, ¿no? Pero en general el libro maquiavélico porque explica muy bien la política. Y que recomiendo El juego de la culpa también, de Christopher Uth, que a lo mejor no es tan conocido, pero es un libro también muy maquiavélico, ¿no? O los clásicos, no solo de Maquiavelo, los clásicos chinos, Han Fei-Zhu y así. Para quien le guste, para entender cómo es, no cómo debe ser, sino cómo es, ¿no? La política. No como debería ser. Porque, bueno, en política muchas veces pensamos cómo debería ser, entonces hacemos buena parte de la teoría del Estado y así es como debería ser una república o cómo deben los poderes mixtos, esta cosa. No, ya me gusta explicar un poco cómo es. Economía, típico, por ejemplo, así, para empezar la economía en una lección, quien tenga más gana la acción humana, pero eso ya es como muy... La acción humana es densa. Sí, pero claro. Como el libro. Pues al austriaco viejo le gustaban los libros gordos, porque decían que el libro gordo, al llevar más tiempo con él, le acabas cogiendo más cariño y le acabas... Que al final, con el tiempo, te acordabas mal de él por el tiempo que pasabas. Un libro que lees en un día o día y medio, después de unos años no te acuerdas, pero un libro que pasaste mucho tiempo con él, acaba, digamos, formando parte más de tu vida, ¿no? La acción humana es un libro muy interesante. Después, claro, depende de los temas que le interesen a cada uno. ¿Autor preferido en torno al liberalismo? Liberalismo, hombre, yo soy muy rothbardiano, o sea, me gusta mucho, sobre todo la forma de razonar que tiene, ¿no? Entonces, si me dijeras uno, pues te digo uno, pero hay muchos, pues da Huerta de Soto, hay muchos temas. Después depende de los temas que se toquen, ¿no? Pero yo soy así muy de esa tradición, pero también me gusta Hayek, también a veces saco provecho, di alguna conferencia sobre autores marxistas que me han impresionado, es decir, hay autores que me gustaron, hay cosas que me gustan de ellos y las comento, ¿no? Es decir, Charles Guaresmiles me gusta mucho, La élite del poder, que es un libro que me gusta mucho, un libro bien marxista, pero es un que me gusta, es decir, no me circunscribo a una escuela. Ahora, si me dices de esto, sí me diría, así más completo, para introducirse, sobre todo es Rothbard, porque toca muchos temas y es muy interesante. También es muy discutible en muchos aspectos, pero por la prosa que tiene, por lo fácil que escribe, a mí es el que más me gusta. Pero también tiene una cosa que hace mucha crítica sobre ello, y es el tema de cuando habla del ¿cómo se llama esto? Habla un libre mercado de niños. Yo creo que se malinterpreta. Yo creo que se malinterpreta. Sí. Yo creo que se refiere, que pasa que se refiere, por ejemplo, a una adopción, es lo que interpreto, una adopción que no requiere el Estado. Por ejemplo, como lo dicen que hizo una actriz americana que fue a no sé qué a un sitio de África, negoció con los padres y se trajo 10 niños o 6 niños de allí, ¿no? A veces se ve algún artista o así que trae una adopción de ese estilo. Es una adopción, digamos, que es negociada directamente con el padre. Y supongo que a eso se refiere Rothbard. Que normalmente lo sacan de contexto diciendo que va a haber un Amazon de niños. Sí, como hubiera un mercado así en la tienda, una subasta. Sí. Una subasta o una cosa por el estilo. Yo las hubo en la antigüedad con esclavos y cosas por el estilo. Pero a día de hoy no es factible. Yo entiendo que va por ahí la línea. Es decir, que el debate es de quién es el niño. ¿No? El debate es ese. El debate filosófico es eso. Que pasa, claro, se saca de contexto. En mi opinión. Entonces, a ver, ¿el niño de quién es? ¿Del padre o es del Estado? ¿Quién tiene el derecho, digamos, a cederlo en adopción? ¿El padre o el Estado? ¿No? Yo creo que el debate va por ahí. Claro, Rothbard tiene una cosa, Rothbard va al extremo, porque yo creo que a Rothbard es como las trampas saduceas que le ponían a Cristo, ¿no? Que le hacían, eran trampas eran preguntas que le hacían para que dijera lo que dijera, quedara mal, ¿no? Y a Rothbard a veces le preguntan, no, entonces, ¿quién haría cargo de los niños? Y entonces le preguntan ese tipo de respuestas. O respondes así o respondes que tiene que ser el Estado. Pero entonces, claro, no es coherente con una cosa capitalista. Lo que intentan es pillarlo a ver en qué situaciones defiende el Estado. Entonces, como defienden una cosa el Estado, dicen, ya cedió, ¿no? Entonces, es lo que intenta. Y por eso el capitalismo, tal como lo veo yo, es un ejercicio intelectual. A ver, ¿cómo podemos solucionar tal problema en ausencia de Estado? Y yo creo que es lo que intenta hacer él cuando le hace preguntas de este estilo. ¿Cómo se podría hacer esto? No quiere decir que se vaya a hacer, ni que sea para mañana, ni cosas, pero antes de crear una sociedad o de discutir una cosa, creo que hay que ver si se puede hacer o no. Y creo que hay que discutir si se puede hacer o no. Y el proceso de descubrimiento es fascinante, porque te obliga primero a descubrir cómo funciona el Estado realmente existente y cómo podría funcionar. Tienes que buscar cómo hacían en otros pueblos, cómo se hacía en otras épocas, cómo se hace a día de hoy en otros sitios, etcétera. ¿Qué situaciones, por ejemplo, son anarquistas y funcionan bien? Ese tipo de cosas, ¿no? Es un aspecto fascinante. Última pregunta, Miguel. El tema de las pensiones. ¿Cree que es sostenible el sistema actual de pensiones? El sistema actual es sostenible si sostenible el Estado. Eso es discutible. No, a ver, sostenible es en el sentido de que bien se pueden retirar fondos de otras partidas y dárselo a las pensiones. Lo que es más difícil es si puede sostenerse las pensiones al mismo nivel de, digamos, que se está pagando hoy, que tiene a una cantidad medida en porcentaje del último salario, lo que se llama salario de sustitución, ¿no?
puede ser el mismo porcentaje que es ahora. Es decir, que siguen siendo de las más generosas que hay en Europa. Públicas, no que privadas, de las generosas públicas, en el sentido de porcentaje. De la primera pensión con respecto al último salario es de las más generosas de Europa. Públicas. La mayor parte de los países europeos combinan un sistema público con un sistema privado. Entonces, las pensiones en otros países son mayores, pero por la parte privada que tienen, no por la parte pública. Entonces, sostenible. El problema es, cada vez hay una población, digamos... más envejecida. No, hay una población activa relativamente menor, porque no hay jóvenes o se está reduciendo, etc. Y esos jóvenes, esos 20 millones o 20 y tantos millones que son de lo que se llama la población activa, tienen que sostener, digamos, cada vez más pensionistas, cobrando incluso, a veces más incluso que el trabajador medio, tienen que mantener a los niños que haya y tienen que mantener la sanidad de todos esos... porque la sanidad también es un sistema de reparto, no solo son las pensiones, ¿no? Tienes que mantener la sanidad de todo ese colectivo. El problema es, ¿se puede hacer? Sí, pero a costa de bajar el nivel de vida sustancialmente de los que están trabajando. Que es exactamente lo que está ocurriendo, que está habiendo un traslado de riqueza de los estratos más jóvenes a los más... Pero es que, claro, es un problema difícil de explicar, ¿no? Pero es un problema también de productividad. Dicen, no, es que la productividad incrementará. La productividad, mucha gente piensa que la productividad viene sola. Llega así, hay más productividad por el mero paso del tiempo. Productividad tiene usted que invertir en ella. Quiero decir, si quiere usted unas industrias más modernas, tendrá que comprar máquinas nuevas, robots nuevos, lo que sea así, pero tiene que comprar, tiene que tener dinero para comprarlo. O sea, tienes que tener una dotación de capital para comprarlo. No llega solo. Es decir, hay muchos países del mundo que si viven en el siglo XXI, ¿no? Pues Lesoto, que sea cualquier país africano, viven en el siglo XXI exactamente igual, sincrónicos con nosotros, pero porque no tienen allí la productividad, porque no llegan robots, máquinas y todo el día ya, porque no tienen que comprarlos. Ojalá pudieran comprarlos, porque de momento no pueden comprar el mismo nivel de productividad que tenemos nosotros. Nosotros pensamos que llega sola la productividad no llega sola, tiene usted que comprarla. El problema es que al derivar tanto porcentaje de la renta, digamos, a pensiones, no queda dinero para ese tipo de cosas. No. Digamos, el incremento de productividad en otras sociedades es menor que en otras, porque buena parte de los recursos se destinan, digamos, a gasto de consumo corriente y no se destinan a gasto de capital. Sí, además financiados con deuda. Y al final se acaba pagando eso. Sí. Se acaba pagando en el sentido que son trabajadores que no solo producen menos, no porque menos porque sean más vagos, ni nada así por el estilo, sino porque la producción está combinada. Lo que yo produzco no es lo que produzco yo solo. Si tengo un tractor, produzco más que si no tengo un tractor. Sí. Pero si no tengo un tractor de última generación, voy a producir menos que el que tiene el tractor de última generación. Si no puedo adquirir ese tipo de herramientas, no puedo ser tan productivo como los otros. Entonces, claro, una sociedad que destina esto tiene menos dinero para renovar capital, para comprar máquina. Entonces, el trabajador no es que trabaje menos, pero su producción es menor. Y su producción es menor, y por encima tiene que pagar pensiones a gente que a muchas personas le queda para muy poco. Entonces, claro, este tipo de cosas lo que se va a hacer a costa de un deterioro del nivel de vida de la población. ¿Qué soluciones hay? Para que ningún político se va a atrever a decirlas. Ya se lo digo, retrasar la edad de jubilación, por ejemplo. Ya lo hicieron, retrasar 2 años la edad de jubilación equivale a reducir las pensiones realmente un 10% en términos actuales. Porque la supervivencia de un pensionista de promedio son 20 años. O sea, los años que lleva cobrando. Si usted retrasa 2 años la jubilación es como reducir la pensión un 10%. Lo que pasa es que no se nota, porque se cobra más tarde, ¿no? Pero a efectos estadísticos funciona así. Tendrá que retrasarla o tendrá que hacer lo que le llaman ahora en Argentina la licuadora, que es lo que querían hacer con los pactos de Toledo. Subir las pensiones menos que la inflación. De tal forma que a largo plazo y por interés compuesto, ese tipo de pensiones se va reduciendo. Si usted reduce un 1 y pico % a 20 años, pues a lo mejor es una reducción real de la inflación. Para casos, al indexarla al IPC, pues claro, ese elemento se elimina. Supongo que, por un lado, intentarán cobrar impuestos más altos a la gente trabajadora o a los propios pensionistas. Cuando suben el IVA también se lo suben a los pensionistas. Cuando suben el IRPF también se lo suben a los pensionistas. O sea, tiene algo de truco también. Lo que pasa es que dicen, no, nosotros damos una pensión, pues si el IVA te lo ponen en vez del 21, el 23 o el 24, al final es como si la redujeran la pensión, pero el efecto ese del que hablaba Keynes ya de engaño sigue estando ahí presente. Entonces yo lo que veo como sostenible es en el sentido de que van a cobrar una pensión. Ahora, ¿cuánto van a cobrar? No lo sé. ¿Cuándo van a cobrar? No lo sé. Y cuánto va a tener que pagar el trabajador tampoco lo sé. Desde luego, es un fenómeno demográfico, es pura demografía. Cuando se instalaron los actuales sistemas de pensiones, la base demográfica, yo qué sé, podía ser de 6, 8, 10 o 12 a 1. O sea, 12 trabajadores por cada pensionista.
Porque era una población, muy pocos personas mayores y personas mayores que vivían pocos años cobrando. La supervivencia al principio no llegaba a 3 o 4 años. Pero claro, cada vez hay más que duran más tiempo y cada vez hay menos jóvenes. Yo creo que las pensiones se mataron a sí mismas. En sentido, una de las razones, no la única, para tener hijos es también tener un sustento, una ayuda cuando uno es mayor. Digamos que ahora el Estado no se les preocupa. Va a cobrar pensión, tengas hijos o no tengas hijos. Entonces, ¿para qué vas a tenerlos? ¿O para qué vas a tener los mismos que antes? No es el único factor, obviamente, pero es un factor también que influye. Yo también creo que se ha encarecido el tener hijos. Antes tener hijos era bastante más barato, ahora tiene como más costes asociados. Porque le ponen un montón de regulaciones. Sí, es verdad. ¿Qué? Tiene que tener un montón de cosas. Tiene que tener pero cosas en el coche. La escuela teóricamente es gratuita, pero tiene que ponerle... No solo es gratuita en el sentido de que no cueste nada, pero a lo mejor tiene que ponerle libros de texto, tiene que condicionar sus horarios, cosas por el estilo de todo esto. Y después, que claro, no es una escuela modular. Antes las escuelas tenían horarios variables, o podían, mejor dicho, podía establecerse horarios variables. Es decir, pues, clase de tarde, clase de mañana, porque tienen que tener todo el mismo horario, porque no pueden incluso adecuándose al propio ritmo del niño, ¿no? Entonces, para que adecuarse a todo, esos son los costes que tiene, ¿no? Y después, claro, de educación, de mantenimiento y de muchas cosas extraescolares, y después que también es culpa nuestra, queremos que el tipo que sepa chino, y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, claro, eso tiene costes, claro. La PlayStation. PlayStation, claro. Y ropa de marca, cosas así de estas, claro. Bueno, Miguel Ancho, yo creo que lo tenemos. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista, que nos ha dedicado aquí un ratito entre clase y clase. Y nada, decirle que es un honor entrevistarle, porque yo creo que es una entrevista que queda para la historia de este canal. Yo me hacía mucha ilusión venir aquí a Santiago a entrevistarle. Y a mí también, que pasa que ya sabe que no... Es que lo estamos hablando antes fuera de cámaras con Miguel y decía, es que creo que usted no es consciente de lo que le admira a la gente. Ya me van a admirar, hombre, un poco. Si ustedes no me conocen. Así que nada, muchísimas gracias, Miguel, y le dejamos ya tranquilo. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en el próximo podcast.